Pero en fin, hablemos de una manera jurídica y para eso hemos invitado en primer lugar al que desde hace tiempo, es decir, desde la condena misma, ha venido desempeñándose como el abogado defensor de Alberto Fujimori. Hablo del doctor César Nakazaki. Señor Nakazaki, buenos días y bienvenido a RPP. Buenos días. Gracias por la invitación. No, gracias a usted por estar con nosotros. ¿Qué cosa cambia el hecho de que la Corte Interamericana anoche haya complementado sus documentos enviados al Estado peruano, formalizando su pedido que había sido anunciado antes vía comunicado de su secretario general? Me parece que la Corte ahora está tratando de formalizar mejor la decisión, porque esta medida de urgencia que inicialmente había dictado el presidente, ahora la dicta la Corte, según la resolución que tenemos conocimiento, y está convocando a una audiencia virtual el 1 de abril, o sea, mañana, para discutir si proceden o no las medidas provisionales o medidas cautelares. O sea, jurídicamente, excelente reflexión la que has hecho, Fernando, jurídicamente mañana se va a discutir o no si se tiene que suspender la ejecución de la sentencia del Tribunal Constitucional hasta el día 6, por suerte son pocos días, hasta el día 6, donde se va a evaluar finalmente si la sentencia del TC viola o no lo que la Corte determinó en su último procedimiento de supervisión. Este es el panorama al día de hoy. Lo que nos dice entonces, para ver si lo hemos comprendido con claridad, es que hay dos fechas fijadas ya. Mañana, en la que se verá si proceden o no las medidas provisionales que impedirían que Alberto Fujimori salga de la cárcel de manera inminente, se había previsto hoy. Y una segunda reunión el 6 de abril, unos días más tarde, ya no para ver medidas provisionales, sino el tema de fondo, si lo decidido por el Tribunal Constitucional se ajusta a derecho o no. Es correcto, la descripción es perfecta. ¿Y usted cuál es el papel que va a jugar en estas dos sesiones? Tengo entendido que había solicitado que como defensor del expresidente Alberto Fujimori pudiera usted participar, pese a que la audiencia está prevista entre la Corte, las víctimas que son las que han presentado el recurso y el Estado peruano, y no usted. Sí. Ese es el gran defecto estructural, no de ahora, sino de siempre, del proceso de la Corte Interamericana, que como bien has marcado, escucha a la Comisión como fiscal, escucha a las víctimas con todo derecho, escucha al Estado demandado, pero nunca a las personas de carne y hueso que son afectadas finalmente con las decisiones de la Corte Interamericana. Algo hemos avanzado porque veo que en la sentencia o en la decisión de la medida de urgencia de la Corte nos están reconociendo por lo menos como amicus curiae, o sea, el informe que hemos enviado lo han aceptado. Entonces, si ya nos aceptaron intervenir como amicus curiae, de ahí a que me escuchen el viernes, tarea difícil, pero no imposible. Doctor Nakazaki, muy buenos días. Ambas audiencias entonces son importantes por lo que usted nos comenta, y entonces cabría la posibilidad que por lo menos hasta el viernes el señor Alberto Fujimori, mejor dicho, hasta la segunda audiencia, no porque la otra es mañana, ¿verdad? Hasta que llegue la segunda audiencia, el señor Fujimori se mantenga en prisión o que simplemente nunca se le excarcele. Mabel, buenos días. En efecto, es un escenario, porque finalmente la Corte Suprema es la que tiene que decidir si acata o no la medida de urgencia, disculpen el enredo, la medida de urgencia que se ha dictado hasta mañana, que se van a ver las medidas cautelares. Pero en términos prácticos, para no hacer una explicación jurídica que de repente no va a ser útil a los televidentes y a los radioescuchas, sí, yo creo que el presidente Fujimori no va a ser excarcelado hasta lo que finalmente se decida el día 6. Doctor Nakazaki, ¿cómo está usted? Buenos días. En uno de los puntos de esta resolución se establece que el tribunal estima necesario que, con el propósito de que no se produzca un daño irremediable al derecho de acceso a la justicia de las víctimas previo a que pueda examinar las medidas previsionales solicitadas, ordena pues que no se excarcele al expresidente Alberto Fujimori.
¿Usted considera que existe dentro de esta resolución de la Corte una especie de sesgo ideológico con relación a la orientación de su fallo? Le pido, doctor Nakasaki, que nos espere un minuto porque tenemos que cumplir con los anunciantes, con la publicidad, y regresamos para seguir dialogando con usted. Volvemos a Ampliación de Noticias, 8:20 de la mañana, conversando con el doctor César Nakasaki, abogado del expresidente Alberto Fujimori. Le había consultado, doctor Nakasaki, si de acuerdo a los términos de esta resolución que tenemos aquí a la mano de parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿usted considera que hay definitivamente un sesgo de carácter político dentro del mismo, dentro de la misma resolución y sus argumentos? Hay, obviamente, los que defienden al expresidente, hay quienes consideran que la Corte está excediendo en sus facultades ante un fallo del Tribunal Constitucional. ¿Usted también está de acuerdo con eso? Gracias, porque la pregunta es muy importante, Carlos. Los requisitos son extrema gravedad, extrema urgencia y prevención de daños irreparables a las personas. Sí. En cristiano, que si Alberto Fujimori sale, se fuga. Entonces, si hace 2 días el Poder Judicial del Perú ha dictado comparecencia con restricciones e impedimento de salida por 18 meses, y esto ha sido informado a la Corte Interamericana, por lo menos por nosotros definitivamente, porque veo también que hay 2 informes del gobierno. Ahí sí yo tendría serias dudas si le ha informado, pero lo cierto es que existiendo esas medidas cautelares, ¿dónde está la extrema gravedad, la urgencia y la prevención de daños irreparables? Por lo menos me expreso preocupación. ¿Hay un sesgo político entonces para usted? Hay una crítica hecha por la comunidad jurídica regional hace mucho tiempo, sobre todo sobre la Comisión, más sobre la Corte, de un sesgo que es un problema de tribunales nacionales e internacionales. Como yo tengo que presentarme ante la Corte a convencerlos, prefiero quedarme solo, como comprenderás, como preocupación. ¿Para qué voy a pelear con el tribunal al cual tengo que tratar de convencer? Primero que me escuche. Doctor Nakasaki, a la lectura de los votos en minoría, de la fundamentación de los votos en minoría de por lo menos 2 de los jueces constitucionales, Marianela Ledesma y Eloy Espinosa Saldaña, uno ve que han habido serios cuestionamientos a la manera como ha procedido el Tribunal Constitucional. Lo que más sorprende es que no haya visto el habeas corpus elaborado por usted, de más de 260 hojas, que contó con el apoyo de la familia y de Alberto Fujimori, cuyo abogado defensor es usted. ¿Cómo explicar a la Corte que se ha priorizado un habeas corpus con poca argumentación, con 0 información sobre el estado de salud, para restablecer un habeas corpus del año 17, que ya sabemos en qué condiciones fue elaborado? La pregunta es si es que lo que se quiere es, por una parte, apaciguar al país y por otra parte, rendir justicia y evitar que una persona pueda morir en la cárcel. Acá el camino más razonable parece presentar otro indulto que esta vez sí responda a todas las exigencias de la ley. ¿Le parece viable o no? Tu razonamiento está perfectamente justificado, Fernando, pero creo que más que revisar la misma sentencia del TC, lo que le va a llamar la gran sorpresa a la Corte es que no se hizo lo que ordenó, un proceso de amparo o el proceso que quiere el Perú, donde médicos revisen si existen las enfermedades y se justifican o no un indulto humanitario de acuerdo a cómo se otorga el indulto humanitario en el Perú. Lo que ordenó la Corte en el 2018 no lo hemos hecho como país. Entonces creo que eso es lo que finalmente va a ordenar la Corte. Oigan, Perú, Estado peruano, el 2018 les dimos pautas bien concretas.
revisen en un proceso de amparo con intervención de médicos si hay enfermedades y se justifica o no un indulto humanitario. Y por razones X y un cúmulo de errores, no se ha hecho lo que la Corte ordenó el 2018. Yo aspiro a que la Corte diga, hagan lo que, por fin, lo que dispusimos en el 2018. Y eso nos concentrará en un proceso de amparo con la intervención de todos los médicos, la evaluación de las enfermedades y algo que es central. ¿Por qué enfermedades en el Perú a lo largo de la historia hemos dado indulto humanitario? Y ahí se decidirá el destino de Alberto Fujimori si muere o no en prisión. A ver, pero déjeme entender, doctor Nakasaki, la situación de Alberto Fujimori y los motivos de su indulto en el 2017 fueron unos, y fue en ese momento, ya han pasado algunos años, y probablemente la salud, sin duda, de un octogenario, pues ha desmejorado, ¿no? Sabemos que él tiene que utilizar oxígeno porque no está oxigenando bien y otros males que él tiene. En ese caso, ¿no sería oportuno o podría solicitarse inclusive otro indulto? Sería correcto dependiendo qué es lo que van a resolver el 6. Si todavía la audiencia fuera muy lejana, sería un tema a evaluar. Pero Fernando en la introducción marcó algo que es central y que lo puedo decir como abogado de Karelyn López, como es de público conocimiento. El Estado se va a allanar sin duda. El Estado se va a allanar porque está convencido que es un defensor de derechos humanos o porque quiere cambiar el gobierno la sombra de sospecha de corrupción por pseudos defensores de derechos humanos. O sea, el allanamiento que va a hacer el Estado peruano es fraudulento. Eso es otro tema que voy a atacar, por cierto. Entonces creo que el 6, dependiendo de lo que resuelva la Corte, sería totalmente viable, porque tú has dicho bien, el motivo fue fibrilación auricular paroxística. Hoy todas las arterias del corazón están enfermas e igualmente los pulmones con una fibrosis pulmonar que hace que Alberto Fujimori viva prácticamente todo el día recibiendo oxígeno. Eso también lo podría examinar la Corte ahora para tener en cuenta sobre lo que se debe revisar. Carlos. Sí, doctor Nakasaki, pero por otro lado también lo que la Corte indica, la Corte que vigila que se ejecute la pena, indica que hasta el momento, o sea, podría ser que la Corte considere que hasta el momento esa pena no se haya ejecutado, ¿no?, en todos sus niveles y no tenga lugar un indulto. No podría hacerlo por lo siguiente. La Corte lo único que puede señalar es si se ha cumplido o no con lo que decidió en el 2018. Ajá. Este es el ámbito de competencia de la Corte. Y la Corte lo que dijo es, Perú, a través de un proceso de amparo y con participación de médicos, porque ojo, se anuló también y nadie reclama eso, se anuló el indulto humanitario sin médicos. El juez Núñez Julca, al que conozco de Chiclayo, se convirtió en médico y él determinó que Fujimori estaba sano. Entonces lo que dice la Corte Interamericana es, Perú revisa con médicos las enfermedades y si justifica o no un indulto humanitario. Más allá no podría ir la Corte, porque su sentencia no se ha cumplido. Doctor Nakasaki, ¿y usted también está de acuerdo? Ayer hemos escuchado a la hija del expresidente, a la ex candidata Keiko Fujimori, manifestar que si es que el Estado peruano acata esta decisión que hemos conocido ayer y una posterior que podría justamente hacer que Alberto Fujimori permanezca en prisión, que en este caso el gobierno sería el responsable de cualquier cosa que le pase a Alberto Fujimori. ¿Usted está de acuerdo con eso? Carlos, no solo eso. Recuerda que el Tribunal Constitucional ha dictado 2 sentencias diciendo que el sistema penitenciario peruano es inconstitucional porque no le garantiza la salud a ningún interno. Cualquier interno de cualquier establecimiento penitenciario en el Perú que hoy muriera porque no recibe el tratamiento médico adecuado,
sería responsable no solo moral, sino legal y penal. Entonces las condiciones carcelarias en general del Perú son complejas. Lo que ha dicho Keiko Fujimori es perfectamente aplicable, no solo desde su apreciación de familiar, de hija, e incluso de ciudadana, sino que jurídicamente sin duda tendría un respaldo. Bueno, entonces quedamos en espera de las sesiones, una de mañana, que verá temas provisionales, y otra del próximo miércoles 6, que tomará una decisión o permitirá tomar una decisión sobre la situación del expresidente Alberto Fujimori. Sí, Carlos. Sí, Fernando, quería aprovechar la oportunidad, ya terminando esta entrevista, para consultarle al doctor Nakasaki. Usted sabe, doctor, que hay varios temas que evidentemente generan información. La primera, con referencia, usted mencionó a Carolyn López, su patrocinada. ¿Es cierto que ella ha entregado a la Fiscalía audios y videos de su declaración ante la Fiscalía justamente, testimonial, como aspirante a colaborador eficaz? Carlos, la fiscal nos ha prohibido, y de manera expresa, incluso contra la norma, pero la entiendo porque le han abierto una investigación por diversas filtraciones, nos ha prohibido informar públicamente sobre lo que se viene desarrollando, incluso nos ha negado copias. Yo ya no tengo copias de las declaraciones finales. Mira a qué nivel ha cerrado el tema. Entonces estoy impedido de responder la pregunta. No le pregunto sobre el tema de fondo, o sea, la declaración. No, es que yo tendría que reconocer que él ha entregado, mi querido Carlos, soy 30 años abogado. Indirectamente yo estaría comentando lo que estoy prohibido y me retirarían de la defensa de Carolyn López. ¿Para qué la vas a dejar sin abogado ahorita que lo necesita tanto? Y ayer la abogada de Bruno Pacheco, aquí en RPP, dijo que existe una especie de blindaje a Carolyn López por parte del Ministerio Público. ¿Cómo toma usted esa versión a raíz justamente de esta orden de detención preliminar contra el señor Pacheco? Eso sí puedo hablar con mucho gusto. Bueno. Nosotros en el caso de Puente Tarata, en vez de haber ido y dicho somos colaboradores eficaces en otro caso y por tanto vamos a quedarnos mudos, todo ha declarado. Todo lo que ella conoce sobre Puente Tarata y la vinculación de Bruno Pacheco que le atribuyen, todo ha comentado. Toda la información que tiene la ha brindado, por lo menos creo en 6 u 8 declaraciones, a diferencia del patrocinado de mi colega que ha perdido el habla en las investigaciones. Entonces, bueno, no voy a entrar en una confrontación con ella, salvo que quiera, con mucho gusto, o donde quiera. Pero creo que hay una gran diferencia de conducta procesal en la investigación, que es lo que motiva que su cliente tenga detención preliminar y mi patrocinada no. Bueno, muchas gracias por sus respuestas, tanto sobre el tema de Alberto Fujimori y sobre otros casos judiciales en los que se desempeña como defensor. Vamos a ir a la pausa de la media hora, escuchar a los anunciantes y los titulares que corresponde a esta hora y retomamos ampliación de noticias.